Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta entrada al programa vamos a discutir un tema que, aunque no es nuevo, sí nos presentan elementos de novedad, y es Odebrecht y Pemex. Ya sabemos todos que Odebrecht es la gran empresa brasileña de construcción que se especializa en tener contratos con gobiernos y que salió a la luz de una manera sorprendente realmente la red de corrupción a la que está acostumbrada, que ya había institucionalizado la empresa, que tiene una oficina especial para corromper a funcionarios públicos y que, bueno, si viene a México, nosotros consideramos que cae en blandito. Y ahora salen datos muy concretos, números de cuentas bancarias, bancos, etcétera, que ligan al director de Pemex en el gabinete de Peña Nieto, el primer director de Pemex en el gabinete de Peña Nieto, con Odebrecht y pues una partida que en varias sumas le dio Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, que él niega que su abogado defensor, Coello Trejo, dice que es falso de toda falsedad, que nunca jamás en la vida se existió ese tipo de relación ilegal entre Emilio Lozoya y Odebrecht. Eso es lo que vamos a discutir en este momento. Yo creo que lo más importante de esto que has descrito es esta presunción que están haciendo los medios, los analistas, de que una buena parte de ese dinero, si no es que todo, que entregó Odebrecht a Lozoya, está dedicado a la campaña en 2012 de Peña Nieto, porque se producen estos depósitos en una proporción en distintas partes del mundo se depositan estos recursos, y un poco antes, no sé si un mes y pico antes, el candidato presidencial Enrique Peña Nieto presenta a su equipo de campaña, donde está Videgaray, está claramente Lozoya Austin, y habla de ellos como un equipo muy eficiente, etcétera. Entonces, Lozoya tenía en ese momento, todavía no la dirección general de Pemex, pero tenía la encomienda, esta es la suposición, de encontrar recursos por la vía de estas prestaciones anticipadas que les hace Odebrecht para que financien una parte de una campaña costosísima que quedó pues sin ser verificados los gastos que tuvo en una proporción muy alta. Es un asunto delicadísimo y viene a completarse, como decía perfectamente Lorenzo Meyer, con información previa que ya teníamos. Quizá la más explosiva son, no sé si la recuerdan, cuando el contador, que por cierto es un hispano-brasileño de Odebrecht, contó y cantó la ópera completa, así el Barbero de Sevilla completo. Dijo, a ver, yo les voy a explicar cómo operábamos nosotros. Lo primero que hacíamos era llegar con el, digamos, candidato y decirle, aquí estamos, nosotros te vamos a ayudar. Le planteaban la posibilidad de tener un asesor de imagen, un asesor de estos de electoral, y le planteaban que le iban a dar dinero directamente, de tal manera que el candidato fuera efectivamente incorporando en su plan de infraestructura a Odebrecht, ¿no? Que la tuviera siempre presente, y después decía, venía el soborno o al jefe del Estado o al funcionario que autorizaba directamente. Podía ocurrir contemporáneamente, como al parecer ocurrió en Venezuela, en Colombia, como al parecer también ocurrió en Perú. Es decir, es un patrón que no tendría por qué ser muy diferente en el caso de México, y en este caso con las revelaciones que hoy publica Proceso y que hoy Mexicanos contra la Corrupción complementa publicando las cuentas de un banco de Antigua, de donde salen una serie de depósitos, no me acuerdo la cantidad, pero en torno a los $3 millones, que van directamente
directamente a la cuenta de las Islas Vírgenes que se consigna en el reportaje que hoy publica Proceso. De tal manera que son demasiadas coincidencias y el patrón de comportamiento es tal que pues está efectivamente Emilio Lozoya, quien por cierto era el responsable de asuntos internacionales de la campaña, en consecuencia tenía pues la posibilidad de dialogar con, digamos, autoridad administrativa, con todas estas, digamos, en este caso iba a decir financiadoras, pero empresas de infraestructura. Y entonces pues, yo creo que el caso es delicadísimo. Además le cae, ya platicaremos en el siguiente bloque, al PRI justo cuando estaban discutiendo un comité de ética o ver cómo iban a revisar el asunto de la corrupción en digamos, la asamblea que tuvieron este fin de semana, y hoy las voces pues están pidiendo que el procurador actúe. Es decir, no son cuestiones menores, no son asuntos de especulación, ni elementos que tengan que ver con analistas febriles que están inventando complots. Digo, hay suficientes elementos para que en este caso se llamara a declarar al exdirector general de Petróleos Mexicanos. Sí, le llega en el peor momento al gobierno de Enrique Peña Nieto estas revelaciones. El miércoles empiezan las negociaciones con los estadounidenses para el Tratado de Libre Comercio. El hecho es que ya el presidente no controla casi nada. Su partido lo controla muy bien, pero fuera de eso, los grandes temas que afectan a su gobierno están fuera de control. Uno de ellos no es el único, bueno, podría mencionar la violencia, por supuesto, pero también la corrupción. Y desde noviembre del 2014, cuando Carmen Aristegui publicó aquella investigación sobre la casa de la esposa del presidente, que abría la caja de los conflictos de interés con otra constructora IGA, que le había dado la casa a precios preferenciales, se han ido acumulando un escándalo tras otro de corrupción. Luis Videgaray, su casa en Malinalco, por ejemplo, Ruiz Esparza y su relación con las constructoras, Aldesa Española, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que parece es un panal por donde salen los chorros de dinero para alimentar empresas de diferente tipo. En toda esta historia, y llevamos 5 años con esta historia, si tomamos la presencia, el acercamiento de Odebrecht al candidato, ¿en dónde están las instituciones? Para empezar, el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tipo de vigilancia del gasto tiene? Ahora andan muy movidos porque andan preocupados de que exijamos su renuncia, algunos mexicanos. Andan preocupados haciendo revelaciones como de que sí gastaron mucho dinero los partidos, que no lo justificaron, pero ¿y en el pasado en dónde estaba el Instituto Nacional Electoral en 2012 para revisar si en realidad hubo estos 10 millones, transferencia de 10 millones y .5 de dólares de la empresa brasileña a uno de los principales integrantes de la campaña de Enrique Peña Nieto? No es algo menor. Y una vez que se desencadena el escándalo de Odebrecht en Brasil, España, Perú, Ecuador, Colombia, un buen número de países, ¿en dónde ha estado la Procuraduría General de la República? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? La función pública. La función pública. Quienes están sacando la información, y eso es bien relevante, son Proceso, Globo, Aristegui Noticias, Mexicanos contra la Corrupción, en este caso, pero en todos los demás, son organismos sociales, medios de comunicación o organismos civiles, los que están sacando la información, porque el gobierno de Peña Nieto en este tema está absolutamente paralizado y a merced del siguiente periódicazo. Y así se empezará a negociar el próximo miércoles, aunque puede presumir de que controla a su partido. La serie de fuentes que dices que nos están dando una información que deberían darnos otras instituciones, hay que añadirle el propio gobierno norteamericano,
que dentro de toda su complejidad y a veces su complicidad con gobiernos como el nuestro, es el que saca las cifras. Ellos fueron los primeros en poner toda la obra de Odebrecht en esta maraña de información y de problemas. Muchos puntos rápidamente. Entre otras cosas, le dan el dinero, dicen que le dieron el dinero a Emilio Lozoya. Hay que presumir la inocencia siempre antes de que quede probado. Entre otras cosas, porque ya lo veían como presidenciable. Quiere decir que estas empresas son de largo plazo. Odebrecht hace su apuesta a un miembro de un gabinete que todavía no existe, pero que más o menos suponen que va a existir, donde está Emilio Lozoya, en función no nada más de que le den contratos en Pemex o en otras acciones del gobierno, sino de que él va a ser el siguiente. Se adelantaron más que el PRI, más que el presidente, hacen sus cálculos, yo diría que muy bien. Pueden perder, como en este caso, pero las pérdidas en el gran conjunto de apuestas que hacen deben de ser muy menores. Entonces, quisieron intervenir hasta en la elección en el 2012 de la que viene en el 2018. Vaya, son empresarios visionarios, como se puede decir. ¿Me permitirías añadir? Claro, por favor. Un apunte. Y hacen esas investigaciones porque este tipo de delitos están clasificados como delitos de crimen organizado. Es decir, aplican las mismas leyes, las leyes RICO, a estos casos de corrupción. Sí. Bueno, yo no sé si el cálculo es tan bueno de Odebrecht. Es posible que sí, que tengas razón. Es un poco distante con la trepidación que hay en la vida política. Sí. Es muy difícil calcular a 2 sexenios vista, ¿no? Como que, pero lo que sí parece que es bastante seguro es que Odebrecht se aseguró con el presidente, con el candidato presidencial, de que iba a poner, si era presidente, a Emilio Lozoya. A Lozoya Austin, y con él se hizo toda la negociación. Él lo garantizó, y ya cuando presentó a su equipo de campaña, pues venía Lozoya Austin con el nombramiento de relaciones internacionales de la campaña, que eran relaciones internacionales básicamente para obtener fondos que iban a impulsar la campaña de una manera. No sabemos qué más, No. pero este es pues, muy claro, el compromiso pues, del presidente, del candidato presidencial, de nombrar a Lozoya para que éste les diera la tarea principal que Odebrecht tiene, que es petrolera, que es venta de servicios, exploración, ¿no? Construcción de infraestructura. A ver, yo creo que el asunto es radioactivo por 2 razones, y es radioactivo de largo plazo. Una, porque efectivamente, si como lo dijo el contador de Odebrecht, ese es el modus operandi, es decir, pagar dinero a las campañas, asegurarse después el favor del gobierno, que es por lo demás bastante elemental o bastante de sentido común. Entonces tienes un problema muy grave porque se financió la campaña electoral de Peña Nieto con dinero que venía del extranjero. Y digo que es de largo plazo porque pregúntenle a Ollanta Humala. O sea, el asunto te persigue todavía una vez que has dejado efectivamente la oficina. Y por otro lado estaríamos, si no es dinero que fue a la campaña, pues ante un soborno de un casi ministro, ¿no? Es decir, finalmente el director de Pemex en México es, bueno, pues para todo efecto práctico un secretario, está un hombre que está integrado en el gabinete, y estaríamos hablando de un soborno, así una mordida, en el sentido más puro y duro, igual que se le da dinero un mordelón por pasarse un alto. Propina, según dice Mordida. Que por Dice, cierto, solo coima, las dos cosas son Sudamérica dicen escandalosas. coima. que por cierto, calificar de propina 10.5 millones de dólares muestra la trivialización que hacen de la corrupción. En términos lingüísticos es inquietante. La proporción no es de propina. En esos bien. mundos tal vez sí sea. En este tema, que lo hemos visto antes y lo seguiremos viendo, que es el tema de la corrupción y que nos afecta a todos en este país de una manera central, lo dejamos por el momento ahí, vamos a un corte y espérenos para el siguiente segmento.
Este fin de semana tuvo lugar la Asamblea Nacional del PRI número 22, en un momento en que las encuestas han apuntado que el PRI en materia de sucesión presidencial o de opiniones de la gente para la sucesión presidencial está en tercer lugar. Después, en primer lugar está Morena, en segundo lugar está el PAN y en tercer lugar viene el PRI, cualquiera que sean sus candidatos, porque ahorita aparentemente no hay candidatos más que en Morena, pero en los otros no hay candidato. Este tercer lugar pues significa que el PRI iba de picada o va de picada, depende de las interpretaciones. Tenemos indicios de que la preocupación fundamental fue la de lograr la unidad, porque había 2 o 3 menores opositores dentro del PRI, la exgobernadora de mi tierra que quería que las elecciones fueran abiertas de los militantes para sacar al candidato presidencial de ese partido, la de Ulises Ruiz, un demócrata consagrado, que quería también alguna otra variedad, pero finalmente quedaron todos agrupados en torno de su presidente y al cual aclamaron muy ampliamente este fin de semana, el sábado que estuvo presente en la Asamblea Nacional. Hay una cuestión que también habría que destacar. Se ve que están muy golpeados, pero que decidieron presentar la cara triunfalista. En voz de su actual presidente aparente, como le llamaba don Daniel Cosío Villegas al presidente del PRI, ¿verdad?, sugiriendo que el presidente auténtico, la autoridad mayor, pues era el presidente de la República. Ochoa Reza dijo que ganarían todo, carro completo, las 9 gubernaturas, los municipios, todos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en mayoría absoluta, ¿sí?, y desde luego mantendrían la presidencia. Es un canto triunfalista, están del punto de partida. Cuando estos cantos son tan fuertes, con una debilidad tan notable, pues uno empieza a ver que parte de los cantos triunfales son cantos mortuorios, o pueden serlo. El del presidente de la República también fue un discurso más optimista de lo que se esperaba. En todo caso, tanto Ochoa Reza como Peña Nieto podrán decir que su partido funcionó como una maquinaria tradicional. Les aplaudieron, no hubo discrepancia sonora y todo funcionó como relojito. Como a ellos les gusta que funcionen las cosas, todo perfecto. Lo que no creo es que hayan resuelto muchas cosas. Lo que hizo efectivamente esta asamblea fue abrir los candados para darle, en este caso al presidente, que es el gran elector, por la posibilidad de tener en este caso a José Antonio Meade, que es como el gran beneficiario directo de esta, digamos, de esta forma de borrar los candados. Y bueno, estaba dudoso el tema de Aurelio Nuño, si tenía los 10 años de militancia o no. Es decir, son los dos que salen como más contentos de la asamblea, pero bueno, finalmente esto lo mandaron a finales del año. No sabemos todavía qué método van a utilizar para elegir candidato y en consecuencia tampoco sabemos si esa unidad que vimos este fin de semana se va a mantener en el momento que el presidente les diga, pues el candidato va a ser, y entonces un sector del PRI diga, ¿sabe qué? Si no me gusta. La prueba de fuego la mandaron a diciembre. Hay otro asunto que me parece llamativo, habrá que analizarlo, y es esta especie de tufillo anti-plurinominales que metieron una cláusula diciendo, si tú eres nominal en una Cámara, por ejemplo, de senadores, no te puedes presentar de plurinominal, a la Cámara de Diputados en elección inmediata, como si fuera una especie de pecado que habría que efectivamente conjurar antes de pasar a la otra Cámara, lo cual me parece sorprendente porque buena parte de las dirigencias partidistas han sido las que han ocupado las posiciones plurinominales, no solo el PRI, de todos los partidos, porque te aseguras una posición en la Cámara. Pero en cualquier caso, pues tengo la impresión de que lo que consiguieron fue efectivamente una reunión muy disciplinada, pero mandaron el balón hacia finales del año, que de paso creo que es lo que le conviene a Peña Nieto, es decir, que no retener lo más que pueda la decisión de quién será el candidato, pero la verdadera bronca pues la veremos en diciembre, ¿no? Lo más bonito de todo este fin de semana fue ver cómo se mantiene la maquinaria después de que han pasado 10, 20, 30, 40 años. Parece regresarse a un punto en el pasado político mexicano congelado. El estadio estaba a reventar, ¿no? Se aseguraron que estuviera todos los asientos llenos. Las cámaras ponían rostros alegres y porras.
el discurso del presidente se hizo de acuerdo a las tarjetas que pasaron, no salió de fuera de lugar, con un tono muy muy lleno de vigor, diciendo que el futuro es de ellos, que son los únicos que tienen una idea de futuro. Ese partido que dicen que les está poniendo dificultades es el pasado, eso ya no funciona. Entonces son los únicos, son los herederos del pasado glorioso, del presente efectivo y de un gran futuro que vendrá. Sí, hizo referencia a que por ahí algunos priistas se salieron del huacal, pero ya no son priistas, ya no son arrocitos en el, prietitos en el arroz. Negritos en el arroz. Se refería a Duarte, supongo, a los Duarte, pero nada importante. Se crearon 3 millones de empleos, es decir, la economía va bien, va muy bien. ¿Violencia? ¿Cuál violencia? El Estado Mayor estaba allí para hacer todo como debe de ser, así que violencia nada, la economía bien, la unidad perfecta, el proyecto de futuro bien delineado y el poder del presidente, como siempre, como en todos los sexenios, se queda bien clarito, pero nada más adentro del estadio. Sergio había dicho, ya se le fueron al presidente todos los hilos de lo principal, solo adentro de la burbuja están bien, teniendo la necesidad de proyectar que eso es el resto del país, pero no lo es. Es un regreso al pasado, indudable. También el discurso de Ochoa Reza es una respuesta directa a Andrés Manuel López Obrador, que hace algunas semanas presumió que él iba a ganar también todo. Entonces le dice, pues nosotros vamos a ganar todo. Mi papá es más fuerte que el tuyo. No, pero el mío es amigo de Superman. No, el mío es amigo de Dios Padre. Seamos serios, estamos frente a estadistas que se está discutiendo con gran seriamente. altura. La pregunta Que sean chaparritos. es si estamos ante esta unidad en un acto de evasión colectiva o de ostentación de lo que se viene. Me creo que tienen elementos para sentirse relativamente contentos, satisfechos y poder decir que sí pueden ganar, tal vez no todo, pero sí bastante. Voy a dar los 3 que me parecen fundamentales. 1, la fragmentación de la oposición, porque el PAN, el PRD y toda la colección que se les junta están unidos hasta que el candidato los separe. Cuando llegue la hora de seleccionar al revés del PRI, que se unen cuando el candidato sale. Sí, pero acá es diferente. Sí, claro. Y quienes yo vi de cerca, no sé si tú estabas en las negociaciones entre Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas, el programa fue de maravilla hasta que se discutió quién iba a ser el candidato. Ahí se rompió todo. Ahí se acabó la buena voluntad. Por tanto, habrá oposición fragmentada, porque no hay manera de que se unan, no argumento que deba haber forzada, simplemente es el hecho. Segundo, controlan los presupuestos. Así como controlan el PRI, también controlan el dinero y por tanto, ya lo vimos en el Estado de México, van a vaciar al Estado y a sus recursos y todo lo que tengan para comprar los votos de los pobres, que son la gran mayoría en este país. Que pueden llegar hasta 10,000 pesos el voto, vamos. Lo que podemos ver es una inflación sin precedentes y pues ante una pobreza de cultura cívica como la que tenemos, los pobres probablemente vendan su voto por un día bueno. Y en tercer lugar, la tercera variable, tienen controladas a las autoridades electorales. Por más que ahora haya una corriente que quiera proponer al Instituto Nacional Electoral para el Premio Nobel de la Paz o para una beatificación en el Vaticano, el hecho es que el PRI tiene 4 consejeros
que se amplían dependiendo del tema, pero que les permite controlar la mayor parte de las decisiones, y lo mismo pasa con el Tribunal Electoral y lo mismo pasa con la FEPADE. En consecuencia, yo creo que podríamos estar ante un acto de ostentación en donde hay variables que no controlan, por supuesto, la voluntad la capacidad de Morena para movilizar, de liderazgo, y la variable externa. Porque la elección del próximo año se va a dar empatada como nunca antes. Yo no recuerdo otra elección presidencial tan empatada con un factor externo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, habría que decir que en alguna medida la Asamblea no le salió mal para las imágenes que se transmitieron de unidad, triunfalistas, etc. Esta es una primera entrada, pero muy efímera. Me gustó mucho esta imagen que hiciste, Lorenzo, sobre esta preservación de los rituales. Pareciera que podría ser hace 40 o antes 50 años, cómo todo está preparado en un ritual presidencialista puro. El presidente tiene la primera y la última palabra. Él va a decidir finalmente, eso se va transmitiendo de manera implícita, no explícita, por supuesto, pero esta criptotransmisión del poder que hacía un presidente a su sucesor en los tiempos del PRI por más de 60 años, pues está presente en todo el ambiente de este ritual que describes. Y yo creo que hay otra cuestión que podríamos destacar, como que la cuestión de Coahuila, que está en suspenso. El PRI ha pedido que eso no se resuelva hasta que pasara a la Asamblea Nacional, donde iban a presentar una carta triunfalista, porque habiendo perdido Coahuila, pues no era fácil ¿verdad?, concertar con esta imagen de pérdida de Coahuila. Lo que fue llamativo es que Videgaray no estuviera en la reunión, lo cual, dentro de las crónicas políticas tiene su miga. La otra, que claramente dijeran, a ver, el enemigo a vencer es López Obrador, es decir, claramente no hay un discurso periodista contra el PAN, y la posibilidad de que encarten a Mid abre o reabre la posibilidad de una especie de convergencia ideológica en un frente PRIAN, como le suele llamar López Obrador, que pudiera en este caso despegar en mejores condiciones que un candidato priista químicamente puro. Creo que eso es un dato interesante. Y el otro es la ausencia de debate dentro del revolucionario institucional. No hubo una sola idea, no solo hubo una tesis, no hubo absolutamente nada que al interior de la Asamblea fuera objeto de escrutinio. Bien, pero es un tema que va a seguir dando de qué hablar y entre nosotros de qué analizar. Vamos a un siguiente bloque. En unos momentitos estamos con usted. Hoy la mayor parte de los periódicos internacionales abrieron con la noticia de que Trump ha puesto al mundo de verdad de cabeza. Este presidente de los Estados Unidos, que es desconcertante, me dirán ustedes qué novedad, esta semana ha sido la peor de todas, porque ha desconcertado no solamente a sus aliados, sino al mundo entero. En este caso pongo 3 temas sobre la mesa para entrar en materia. Por un lado, la utilización del poder bélico de los Estados Unidos en 2 conflictos abiertos. Uno, el de Corea del Norte. Corea amenazó con atacar Guam, que bueno, pues en este caso terminó con una llamada de Xi Jinping, el premier chino, diciéndole al señor Trump, dándole una clase, digamos, gratuita de jefatura de Estado, decir, oiga, señor, se habla de temas militares solamente en último recurso, y en todo caso, entre potencias no estamos usando este lenguaje bélico, a menos que sea estrictamente necesario. Y por el otro lado, mientras América Latina en general, la OEA, están lidiando con el caso de Venezuela, el señor Trump le entregó una especie de comodín de oro a Nicolás Maduro, diciendo, los vamos a invadir o vamos a utilizar el recurso bélico, lo cual fue pues una especie de aspersión divina para Nicolás Maduro, que hoy mismo está haciendo una manifestación por todo alto diciendo, el tío Sam ya viene y nos quiere invadir. Absolutamente desconcertante para el establishment norteamericano, incluso el establishment militar, diciendo, oigan, nuestro comandante supremo un día nos manda una guerra en Corea y otro día nos manda una guerra en Venezuela. El tercer elemento es que hubo en Virginia una serie de incidentes que ya han sido ampliamente comentados y que terminó con la muerte de una mujer por un activista, todo
todo indica que es un neonazi, un hombre muy joven, y lo que todo mundo señala es que el presidente de los Estados Unidos no encontró en su momento, a pesar de que hoy Sessions ya sale al ruedo y dice, en realidad podríamos tipificar lo que ocurrió en Virginia como un caso de terrorismo interno, pero al hombre ni a calor le llegó el asunto. Y es, por supuesto, perturbador que estos grupos supremacistas blancos se sientan, supongo que con Trump en la presidencia, perfectamente reconfortados y empoderados, de tal manera que, bueno, pues puedan hacer esas cosas. O sea, los demonios saltaron por todos lados y puede ser una de las peores semanas de Trump. ¿Cómo la ven? Bueno, lo de América Latina no es lo más importante. La amenaza a Venezuela, dentro de las 3 cartas que pusiste sobre la mesa, lo de Corea y el problema interno son mucho más importantes. Pero para nosotros, para México en particular, sí es importante lo de Venezuela. Espero que esta vez Videgaray, que se está estrenando casi como canciller, que ha seguido al pie de la letra las líneas norteamericanas, al punto de que si Estados Unidos castiga a varios personajes venezolanos, México también los castiga. En esta ocasión ya no puede seguir por ese camino, tiene que, a fuerza, que disentir, pero con mucho cuidado, porque ya viene la negociación del TLC. Entonces pone a México en una pequeña problema, pero México no puede de ninguna manera aceptar el exabrupto de Trump. Él lo dice saliendo un poco así a bote pronto de su club de golf en donde está pasando sus vacaciones. Dice que él está vacacionando pero trabajando. Es que le están limpiando la Casa Blanca y poniéndole cortinas nuevas, etcétera, y tuvo que salir a su club de golf. Pero si no, se hubiera quedado ahí. Pero en fin, como sea, sale y dice esto de que uno tampoco se lo explica. Dice, tenemos tropas en todo el mundo. Bueno, eso ya lo sabíamos. Pero esa es la manera de resolver el tema venezolano, no. Que es un problemón Venezuela, sí, pero por la vía militar, no. Y México debe de deslindarse de una manera clara, como no lo ha hecho hasta ahora, a pesar de que le venga el Tratado de Libre Comercio encima en la negociación. No puede seguir a Trump allí. Un hecho asociado que sí nos atañe directamente, no en este momento, tal vez, pero sí en el futuro, es que lo que sucedió en Charleston, en Virginia, me cuesta trabajo pronunciar, Charlottesville. Charlottesville. Es la expresión de una extrema derecha estadounidense cada vez mejor organizada, más poderosa, más agresiva y más belicosa. En los incidentes de este fin de semana salieron a relucir suásticas, expresiones de la supremacía blanca, y además, aun cuando no se expresó, coincidió lo que sucedió en Virginia con un artículo muy inquietante que publicó el New York Review of Books acerca de un libro que revisa el papel jugado por Steve Bannon, que es el ideólogo, un personaje enigmático, siniestro, que es asesor directo de Trump como candidato, y que según este libro, desde un primer momento entiende la importancia de utilizar a México como ejemplo de lo que la derecha debe combatir abiertamente, que es la inmigración ilegal y la mezcla o la llegada de sangres y razas impuras que afectan a los blancos. La unidad WASP. La unidad WASP es algo más que eso, pero sí. En fin, me llamó la atención, ayer leí ese texto, es largo, lleno de información para demostrar cómo estamos ante la evidencia de un movimiento neonazi real, muchísimo más articulado, poderoso y bien financiado de lo que fue el caso de Charles Lindbergh en los años 30, por ejemplo, con
movimientos que nunca llegaron a alcanzar este poder. Ojalá lo subas al Twitter para que todos lo podamos leer. Lo voy a subir. Y en este empoderamiento de la derecha fascista en Estados Unidos, nosotros vamos a ser utilizados porque somos sus vecinos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Bueno, no lo sé, porque además ni está en la conciencia de nuestra clase política, que curiosamente no acaba de meterse, de incorporar los temas internacionales como este. Bueno, este que no fue un incidente, sino una terrible agresión que se produce en Charlottesville por un muchacho que tiene ahora 20 años, muy joven, pero cuyos antecedentes están apareciendo ahora en los medios informativos, que desde que era niño era ya un fanático admirador de Hitler. Lo dicen sus profesores en una escuela muy temprana, en una escuela equivalente a la primaria de nosotros, para hablar en nuestro idioma educativo o de ciclos educativos. Y este muchacho arrolla a la multitud y muere en esto una mujer, y hay, no sé, 12 heridos además. En fin, es muy grave porque es una agresión de lo que llaman la supremacía blanca. Eso es lo que está encabezando todo esto. La supremacía es raza superior, no hay ocultamiento de esta condición. ¿Contra quién? Contra los inferiores. Incluso el presidente Obama hace una intervención, había estado muy callado en este tiempo, pero hace una intervención y manda unos tweets muy interesantes, sin referirse al presidente ni nada. La otra cuestión que yo quisiera destacar es la actitud de Trump. Como no le queda más remedio que intervenir a hablar de este asunto que ha sido grave, sale y dice, los distintos grupos, sin mencionar a ninguno, como si hubiera violencia de dos grupos que se contraponen y que producen la violencia, cuando en realidad la violencia la está produciendo físicamente el grupo que encabeza este movimiento de la supremacía blanca. Y los otros pues dan una respuesta que, por cierto, ha venido creciendo en los últimos días después de la agresión y está en muchas ciudades. En la Casa Blanca hay multitudes manifestándose en contra, y Trump, como dice, se fue a su campo de golf, pero antes salió unos minutos, un par de minutos, de decir, este fue un incidente entre dos grupos que peleaban entre sí, pero no hace una condena a la agresión patente que habían. No la hizo, y eso le ha merecido, por supuesto, una luz de críticas perfectamente bien fundadas. Pero déjenme regresar al tema de política exterior, tanto de Venezuela como Corea. El hecho de que tenga Estados Unidos un presidente incompetente y visiblemente cargado de prejuicios, sí mete a la burocracia norteamericana en un problemón serio, porque tú debes tomar efectivamente como una orden del comandante supremo o como una línea, una directiva de política. Si te dice, señores, preparémonos para una solución militar en Corea o preparémonos para una solución militar en Venezuela, no puedo coincidir más contigo, Lorenzo, diciendo toda América Latina, la OEA en estos momentos debería estar diciendo, a ver, hemos pedido que reconsidere Maduro todo lo que hay que reconsiderar, pero la vía de las armas no es una vía legítima, viable en América Latina. Con la misma fuerza con la que condenaron a Maduro, deberían hacer esto. Pero lo que me preocupa a mí es la enorme trivialización que vemos de la política, porque el estamento militar y diplomático empieza a decir, no le hagan caso a este viejito loco, total, estaba de vacaciones, se le ocurrió subir al Twitter eso, pero no era caso. Estamos hablando del comandante supremo de los Estados Unidos, y en este caso tienes a un individuo que por un lado trivializa estos temas y por otro lado dice, ay, un muchacho exaltado que atropelló a una señora. En el fondo tampoco es tan grave. Sí hay un principio de trivialización, un tipo que lleva 6 meses en el gobierno que te lleva efectivamente a una especie de dictadura de la estulticia, o no sé cómo llamarla. Ahora ya no tenemos mucho tiempo, pero el tema del uso de la historia para justificar el presente y proyectarte hacia el futuro. Estados Unidos no ha resuelto su tema de la división racial. Lo que se quería era quitar la estatua del general Lee, el general que como general fue muy bueno, como símbolo de la resistencia de los blancos a modificar una estructura que económicamente les era muy redituable, éticamente era una desgracia. ¿Cuántos años hace que pasó eso? De los 1860 a los 1960 a los 2000, hace ya más de un siglo y no lo han resuelto.
y es en torno a la estatua, es en torno a las esculturas de la guerra civil, que es la historia que regresa y se mete al centro de la coyuntura política. Ahora, nosotros tampoco tenemos enteramente resueltos nuestros pasados, pero que los norteamericanos no lo tengan, vaya que sí es problema. Así es. Les propongo que hagamos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Este es el primer plano. Este miércoles inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el próximo año estaremos hablando de esto, nos llenaremos. Por tanto, hago una introducción a un tema a partir de un señalamiento de Leonardo Curcio de que Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, no estuvo en el aquelarre priista del fin de semana, lo cual es una paradoja enorme o un ejemplo de cómo ha cambiado el papel de Estados Unidos en la política mexicana, porque en 1952 Ezequiel Padilla, otro que fue secretario de Relaciones Exteriores, lo hicieron picadillo por ser amigo de Estados Unidos. Y ahora Luis Videgaray no es el candidato, porque él era el candidato, el elegido, el más preparado, no está porque es muy amigo del primer yerno de Estados Unidos. Si uno revisa la transcripción del diálogo entre Trump y Enrique Peña Nieto, en 10 veces habla de Jared y Luis, Luis y Jared, Jared y Luis, es decir, es así como Batman y Robin, uno no sabe cuál es cuál, por supuesto, pero son los que van a resolver todo. Los dos tienen antifaz. Los dos tienen antifaz, eso sí, pero ellos van a ser los verdaderos negociadores entre los dos presidentes. Ahora bien, hago una brevísima comparación entre en los 90, cuando se firma el tratado, y el 2017. Ese fue el gran ejemplo del presidencialismo mexicano, porque Carlos Salinas impuso a la nación, a México, el tratado y sedujo al presidente de Estados Unidos, a George Bush, y al establishment estadounidense de que era una forma de que México finalmente fuera como los americanos. Luego vinieron los zapatistas y se desinfló el globo, pero en todo caso quedó el tratado y ahora no es el presidente mexicano el que inicia el proceso, sino el estadounidense. Y es una diferencia enorme porque agarra a Enrique Peña Nieto en una situación muy débil. Como gobierno, como mandatario. Sí. Y por tanto tendremos una negociación que se jugará fundamentalmente entre las clases económicas de los dos países y con un papel protagónico de los políticos de Estados Unidos, mucho más que el de estadounidense, y con Luis Videgaray insertado en el corazón del establishment estadounidense. Fascinante el espectáculo. Bueno, cuando hablas de que te fuiste hasta 94, de que vino el Tratado de Libre Comercio y luego surgieron los zapatistas el 1 de enero, el tratado quedó, dijiste, y yo diría, como en las golondrinas yucatecas, y los zapatistas se fueron también. Se quedaron ahí. Se quedaron, pero reducto. ya están desvanecidísimos, ya casi no existen. Políticamente no están en el escenario constantemente, ¿no? Ya, pero la idea de un México convergente con los Estados Unidos no se ha logrado. El Telecan ha sido un éxito en inversión, ha sido un éxito en comercio, pero en esto de reducir las desigualdades de un lado y otro de la frontera, la verdad es que nada, o sea, está demostradísimo. En eso creo que tiene razón Trump. O sea, el tema de los salarios en México sigue siendo un tema aberrante, ¿no? Es decir, las mismas empresas norteamericanas pagan bastante menos en México, más de la mitad de la población económicamente activa en México cobra menos de 3 salarios mínimos. Por tanto, ahí sí tenemos un problema histórico pueden llamarle dumping social o como le llamen, creo que eso no se resolvió, no hubo la convergencia de los salarios y la tesis de que una economía vibrante mexicana iba a impedir que hubiera más migrantes, todo eso no fue cierto. Lo demás sí lo fue. Yo veo un camino pues absolutamente
bastante incierto. Y como tú decías hace un momento, los ciclos políticos de los dos países probablemente le den una sorpresa al gobierno mexicano, porque en primer lugar llega el miércoles a una negociación que no quería. O sea, la posición original de México es, oiga, yo me quiero quedar como estoy. De hecho, apostó a que lo de Trump era absoluta verborrea y que nunca en el momento de la verdad iba efectivamente a retocar el tratado. Pues resulta que lo retocó, igual que jubiló el TPP. Por tanto, podemos esperar cualquier cosa del personaje, que sigue encastillado en la idea de que México se aprovecha del instrumento comercial para su propio beneficio. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que si el gobierno mexicano no va fuerte a la negociación, hace un ratito hablábamos de los temas de corrupción, Estados Unidos está pidiendo cláusulas anticorrupción también en el tratado. No sé cómo van a negociar esa parte, pero si efectivamente el gobierno mexicano va a contrarreloj, porque le interesa que el asunto quede arreglado entre finales de noviembre y principios de diciembre, que es el momento en que tendrá que destapar el candidato. Si efectivamente no ocurre en esos momentos y Estados Unidos tiene todo el incentivo para alargar el tema, dirá, oiga, pues ya mejor ya negocio con el siguiente presidente, porque tengo que estar negociando con un presidente que ya está de salida. Y en consecuencia, pues pueden alargar efectivamente el proceso o aprovechar, lo cual no sé cómo va a operar, para ponernos una serie de cláusulas inadmisibles, y yo no sé cuando llegue el presidente ante el Senado mexicano, no sé si le van a aplaudir como este fin de semana, sí, presidente, acepte lo que sea, pero que aprueben el Telecán, o que la propia bancada priista le diga, oiga, en estas condiciones lo que no podemos es dar marcha atrás a los 5 puntos y el famoso decálogo que el propio Peña Nieto puso como elementos de negociación del Telecán al inicio de este mismo año. El entorno, porque es lo que estamos hablando ahorita, el entorno. El tratado se va a renegociar cuando físicamente se nos ha dicho ustedes no pertenecen a la América del Norte. Se llama Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, pero está la idea de la barrera, de la muralla, del muro. Entonces se nos advirtió antes de entrar a la negociación, va a haber un muro, y el muro es porque ustedes no pertenecen a la América del Norte. No va a haber muro con Canadá, va a haber muro con ustedes. Geográficamente sí son de la América del Norte, pero culturalmente y de otra manera no lo son. Así que ya mal empezamos con eso. Y luego dice Sergio, se va a negociar entre las dos, en las clases económicas de los dos lados, las clases económicamente poderosas de los dos lados. Pero Trump tiene, y eso se vio en la llamada que le hizo a Peña Nieto, tiene que estar pensando en sus bases sociales. Sus bases sociales no son las económicamente más fuertes, poderosas, sino son estas las que hablamos hace rato, de los supremacistas blancos. Ellos necesitan que se les muestre que en la negociación, la renegociación del tratado, ganaron. Eso es cierto. Porque si no se les demuestra eso, va a tener entonces el reclamo que temió en la llamada telefónica, cuando dijo, no puedes decir que no vas a pagar el muro, no se lo digas a la prensa, porque eso a mí me afecta. Bueno, entonces, ¿cómo va a salir? Las clases económicamente dominantes en los dos países quieren que siga el tratado. Pero hay otra clase que está metida ahí en Estados Unidos y que Trump necesita, que no quiere que siga el tratado. Y no quiere, quizá por una razón que no corresponde a la realidad, la pérdida de empleos no es necesariamente porque los mexicanos se los quiten, sino porque ya todo el entorno de la globalización da otro tipo de empleos. Fascinantes las acotaciones, gracias. Realmente sí se queda bosquejado bastante bien el contexto en el cual empieza la negociación. Y agrego, ya que estamos en este primer ejercicio de poner las mojoneras en las cuales discutiremos, porque seguramente discutiremos, este es uno de los temas que no vamos a poder evadir, porque además somos internacionalistas de formación, algunos de nosotros, entonces estamos en esa. La reacción o la interacción que tendrán las campañas electorales en este tema. Al día de hoy no lo están incorporando. No. Es cierto, no aparece en los discursos de Margarita, de los precandidatos, vamos. Están en otros temas.
Pero a medida que avance, Sí. se van a abrir las ventanas de oportunidad y seguramente habrá posicionamientos de uno u otro tipo. En ese marco, regreso al optimismo del carro completo del PRI. ¿Hasta qué punto ayudará o debilitará las candidaturas del PRI que, por ejemplo, Luis Videgaray y Peña Nieto tengan que hacer concesiones simbólicas y decir, sí, vamos a pagar pues, algo del muro, digamos la pintura. Nosotros ponemos la pintura, le damos una chaineada al muro. El barniz. El barniz, o algo así, estoy exagerando, por supuesto, caricaturizando una situación muy complicada. Pero está endemoniadamente enredado para este gobierno y para Enrique Peña Nieto una negociación que en efecto no quiso. Así es, pues le quedan efectivamente pocos días. El miércoles arranca la negociación, van con un grupo de senadores de apoyo, pero lo que sigo viendo débil en el equipo negociador mexicano es que no ha pedido el presidente la postura de los principales líderes políticos cuando vas a una negociación así. A ver, señores, me apoyaría en la famosa unidad nacional de principio del año en caso de que negociara tal o cual cosa. Eso no lo hemos visto. Se acabó, nos vemos la próxima semana, gracias. Ni se podrá ver.